Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegeta777 en el unboxing de un juego que sabéis muchos que estaba esperando y se trata de Halo 4. Ya por fin me lo han vendido, hoy día 2 de noviembre, no sé cuándo subiré este vídeo, pero voy a hacer el unboxing. Lo han vendido porque han tenido un pequeño fallo, pero hasta el día 6 se supone que no se puede subir ningún gameplay. Se supone, lo estoy grabando a 2 de noviembre, no sé si igual mañana dicen, pues se puede subir ya el día 4 o cosas así. Pero bueno chicos, en cuanto se pueda subir un gameplay, seréis los primeros en tenerlos en el canal, puesto que lo voy a grabar ahora mismito, en cuanto pueda, ¿vale chicos? Así que vamos a abrirlo, a ver qué nos trae esta edición limitada, porque es la edición limitada, si os fijáis, y me ha venido con una especie de cosa extraña que se supone que es una taza, así que ahora la abriré también. Vale chicos, con mucho cuidado porque esta caja es muy delicadita y no quiero partirla porque es edición de estas coleccionistas que me encantan, las ediciones limitadas, así que un momentito, ahí estamos, perfecto. Ahí lo quitamos. No obstante, los unboxing los hago precisamente porque es un juego que me he comprado, me gusta tenerlo en el canal. Es que habían algunos comentarios que me decían, Vegeta, es que solo haces unboxing y hubo un comentario que me dijo, Vegeta, es que eres millonario y haces un montón de unboxing porque te compras un montón de juegos. Para nada chicos, ya sabéis que creo que desde el especial 4000 dije que me quería comprar este juego o por ahí era. Hay varios meses llevo guardando dinero para comprarlo, así que es evidente que no me gasto el dinero sin más. No he cobrado nada por si os interesa, así que os puedo asegurar que de momento chicos, ni soy millonario ni tonterías de esas, porque para nada, ¿vale chicos? Quiero que entendáis que lo principal es hago esto porque me gusta y me divierto haciendo estas cosas, entonces espero que os guste también a vosotros y os sirva de información para aquellos que quieran comprar una edición u otra. Entonces esta es la edición de Halo, la edición limitada, que algunos me estaban diciendo que si me la iba a comprar, pues al final sí me la he comprado. Y fijaos, trae un montón de cosas, voy a ver qué trae, no sé ni cómo se abre esto, un momentito, es que no me quiero cargar nada y yo tengo unas manazas que siempre... A ver, Vegeta, por favor. Ta. ¿Cómo leches? Es que al final lo estoy viendo, me lo voy a cargar. A ver, esto es que no quiero... Vale, poco a poco. Vale, chicos. Sacamos esta cajita, esto ya no vale para nada. Y vamos a ver. ¡Uopale! Bueno, y se me... Vale. Se abre así, tiene una especie de imán super cookie de la muerte. Y espero que se vea bien, vale. Tiene un montón de cosas y las vamos a ir viendo poco a poco. ¡Hola! Vale, la caja no hay nada más. No parece, vale. Quitamos esto y vamos a ver qué trae. Pues una caja metálica súper bonita, además que, yo qué sé, mola un montón. Abrimos, es blanca, por detrás no tiene nada y aquí tiene pues el simbolito y todo. Y fijaos, por dentro no hay instrucciones. Siempre me pasa esto últimamente, es que no hay ningún juego con instrucciones. Y aquí los dos CDs o dos DVDs para instalar. Imagino que uno será, no sé si uno será del multijugador y otro del modo historia, o serán ambos para instalar y ya. Vamos, yo siempre instalo los juegos, así que me da igual que sean 2 discos, 3, 4 o lo que sea. Vale chicos, uy va, que se me cae el juego. Esto lo dejamos por aquí, ahí. Y aquí me viene un montón de cositas y vamos a ver qué es cada cosa. Este paquetito sobre se puede abrir así. Ah, vale, se puede abrir. Un segundo. Hostia, vale. Lo abrimos y nos trae lo siguiente. Os explico. Forward, into down, no sé qué leches. Que esto es un código de acceso. Uy, a ver si no se va a ver por detrás, vale. Es un código de acceso, al parecer, a los DLCs, tal. El siguiente código de edición limitada... desbloquea acceso a edición especial de Forward Unto Down. Sigue las instrucciones. Vale, es un DLC, chicos, sin más. Muy bien. Y aquí viene el código, perfecto. Pues un DLC de la edición limitada. Lo dejamos por aquí. ¡Oh! ¡Qué guapo! Aquí, en teoría... ¡Hola! ¡Cómo mola! No sé si se apreciará bien. En cuanto pueda, intentaré comprar una cámara mejor, HD. Bueno, esta es HD, lo que pasa que se ve un pelín extraño porque es la del iPhone, en fin. El caso, que viene con papel transparente, super cookie de la muerte, que cuesta una pasta este papel. Y según esto es una especie de libro donde nos cuenta un poquito... ¡Oh! Sarah Palmer nos cuenta un poco, pues... Las armas, es un libro con armas, con trajes, según tengo entendido. Hay más armas hay por aquí. Cañón electrónico, tal, detonador adhesivo, las armas que hay en Halo. A ver, ¡guau, qué chulada! Y aquí al final, un momento, ¡guau! Es que tiene un montón de cosas esto. Vale, aquí al final hay como un papel extraño con estadísticas. Vale, fijaos, son estadísticas del juego, no sé exactamente por qué. Uy, pero mola bastante. Uy, está bastante chulo, chicos. Bueno, vamos a quitar esto y sigamos. Aquí termina, hay otro papelito. Mensaje tal de la ONI. Destinatario civil suprimido. Ah, esto es como si fuese...
Todavía no estoy buscando, pero tal. Vale, una especie de mensaje, como si fuese una misión para nosotros. Mensaje, sí, exacto. Pues una especie de mensajito extraño también en una especie de carta, ¿no? Que venía aquí dentro. Lo voy a dejar todo colocado porque luego me lío. Y soy una persona que le gusta tener todo muy bien ordenado porque si no, ahí estamos. Vale, chicos, esto por aquí. Y es más, lo voy a meter en su bolsita, que se supone que está por acá. Oh, también... Uy, 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 uy. Bueno, esto creo que no estaba aquí dentro. Vale, vamos a meter esto primero en su bolsa. Un momento, chico. ¡Oh! Y por cierto, esto viene en plateado. Bueno, es como mini acero extraño. Está genial también. La verdad que tiene un montón de detalles. La edición esta cuesta, si no me equivoco, 76 euros me ha costado. He vendido un juego, no voy a decir cuál, pero lo he vendido. Porque si no muchos se me echan encima. Nada, pero simplemente es un juego que ya no estaba jugando demasiado y pues he acabado vendiéndolo. A ver, chicos, no puedo meterlo. ¡No puedo meterlo! ¿Esto iba aquí? No sé ya si iba aquí, en fin. Luego miraré otra vez el unboxing para hacer el... si hago unboxing, ¿cuál? En fin. Vale, el meteboxing, no sé. Vale, chicos, aquí vienen una serie de DLCs. Incluye contenidos como un traje adicional, pack de mapas de... Vale, nuevo mapa multijugador. Bienvenido tal, este contenido digital, edición limitada, ha sido elegido... Vale, chicos, pues esto es una edición limitada donde nos vienen los packs que nos podemos desbloquear si compramos esta edición. No sé si se estaban viendo los códigos. Vale, chicos, el caso. Si habéis visto los códigos, los voy a canjear, así que no van a servir. Nos viene, pues, una armadura para nuestro Spartan, para nuestro avatar. Un accesorio para tu avatar también. Acceso anticipado a 6 especializaciones específicas. Es decir, que podremos desde un primer momento, creo entender, que podemos desbloquear las 6 especificaciones de personaje que tenemos en el multijugador. Y 6 mapas multijugador también. Así que, no, 9 mapas multijugador. Pues genial, vale, chicos. Pues esto es este código, que se supone 1, 2, 3... Va, bueno, joder, lo pone por detrás. Son 4 códigos. Perfecto, son 4 códigos los que vienen por detrás para descargar. La verdad que está genial, puesto que si el juego cuesta 70 euros te da un poquito igual pagar algo más, o tal vez 60, no sé exactamente, pagar un poco más por esta edición. No sé si se puede obtener a día de hoy todavía, pero si podéis y vais a compraros el Halo, os diría que compraseis la edición esta especial. Vale, la limitada. Luego aquí 14 días de prueba, pues... Si no tuviese el Gold, pues tendría 14 días de prueba, que de momento dejaré por aquí por si algún día me caduca, pues tener 14 días adicionales hasta que me compre otra vez la suscripción mensual o anual, como tengo comprada. Una cosa sin más, no sirve para nada. Y aquí, vamos a ver qué es esto. No se puede abrir... Bueno, pues esto hay que partirlo. Esto hay que partirlo. Vamos a hacerlo con cuidadito. Vale, poco a poco. Es que tampoco quiero... estropear demasiado. Ay, cómo me fastidia esto. Podrían haber hecho una especie de abre fácil también, para que no tuviésemos que partir la bolsa esta, porque los que nos gusta coleccionar es... ¡Oh! ¡Que casi me lo cargo! ¡Que casi me lo cargo! Vale, chicos, lo abrimos y vamos a ver. ¿Qué trae? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Qué chula! Es un informe de la misión. Todas las misiones en persona con la Spartan Sarah Palmer. Sí, es como si fuese un informe pone aquí, informe de la misión además. Pues digamos que es como si nos estuviesen dando una misión. Está en cartón. Se escucha, ¿no? Está en cartoncito, está genial, la verdad. Pues está bastante chulo, es decir, para la gente que nos gusta esta saga. La verdad que creo que es un pack bastante completo. Falta una cosa por ver todavía. Voy a meter esto aquí, que esto sí que tiene que entrar. Perfecto, perfectísimo. Lo dejamos por esta zona y ahora vamos a lo último. ¿Qué es esto? Dejamos el cuchillo, estoy con el cuchillo todo loco. A ver si lo puedo abrir. Madre mía. A ver si se ve. ¿Se ve? Creo que sí, creo que sí. Ahí. Madre mía, qué cosa más tocha. Pues esto se supone que es una especie de armadura del Spartan. Sí, exacto. Uy, que no se ve en la cámara. Una armadura del Spartan con su equipamiento, los cascos distintos que hay. Ah, no, las clases. El Scout, el Soldado, sí, las clases. Guau, cómo mola, la verdad que está genial. Lo estoy viendo ahora mismo. Guau, qué chulada. Hombrera, plancha, HUD integrado.
conjunto táctico y de comunicación. Pues nada, chicos, un poquito... Esto igual lo pongo por algún lado de mi habitación, porque me gusta el tenerlo, a ver si lo puedo doblar bien. Ahí estamos, perfecto. Y bueno, chicos, esta sería la edición especial. Si lo habéis comprado o adquirido este juego en game, probablemente os hayan dado esto, que es una tacita, o se supone que es una tacita, ¿vale? Porque me lo hayan dicho en el ticket este de compra. Y sí, al parecer es una taza y pone... ¡Halo! Así que aquí tomaré el café para cuando me quede por las noches jugando, o la Coca-Cola en su defecto. Y nada, chicos, pues este es el unboxing. Yo creo que es un juego bastante chulo. Esta edición es de las más completas que he visto en cuanto a edición especial, y a calidad-precio que veo es muy buena. Y en cuanto pueda subir un gameplay del juego, seréis los primeros en tenerlo en el canal. Espero que os haya gustado el unboxing. Dad a like y cualquier comentario se agradece. Y para aquellos que dicen que... Es que me fastidia, me duele de verdad que me digan: Vegeta, estás haciendo esto por dinero, estás haciendo no sé... A ver, chicos, vuelvo a decir lo mismo, que los juegos que estoy comprando, si os fijáis, antes de tener el partner ya dije que me los iba a comprar, así que yo creo que es tontería decir cosas así. Por favor, pensad mejor las cosas, joder. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. En cuanto pueda subiré un gameplay de este juego, y si no, pues veréis otro este día que esté subiendo este vídeo, seguramente adicional. Espero que os haya gustado, like y cualquier comentario se agradece, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!